Volví de una misión en el extranjero por Navidad y pregunté si llegaban los 1.200 euros a mi hija. No recibió ni un céntimo. Lo robaron todo. No grité. Actué. Y la casa que compraron con mi dinero, ahora es mía. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor a leña quemada y a tierra húmeda de Extremadura me golpeó en cuanto bajé del coche. Siempre era igual. 6 meses fuera, en el caos polvoriento y la tensión constante de una misión en África, y este olor me recordaba que existía otro mundo. Un mundo que se suponía que era el mío. La casa de mis padres adoptivos, Ramiro y Pilar, estaba iluminada como un faro en la oscuridad del pueblo. Luces de Navidad parpadeando en el viejo olivo del jardín, la silueta de la familia moviéndose tras las ventanas. Por un instante, me sentí como un extraño observando una postal ajena. Sacudí la cabeza, forzándome a entrar en el papel que me tocaba. El de hijo. El de padre. Dentro, el calor era casi sofocante. La mesa de Nochebuena estaba puesta con el esmero de siempre, la vajilla buena que solo salía en ocasiones especiales. Mi padre, Ramiro, me dio una palmada en la espalda, más fuerte de lo necesario. Hombre, el trotamundos. Ya era hora. Mi madre, Pilar, me dio 2 besos que sonaron a hueco. Estás más delgado, sentenció, como si fuera una crítica. Y entonces la vi. Mi hija. Clara. Estaba sentada a la mesa, removiendo una aceituna en su plato. A sus 18 años, debería estar radiante, llena de esa energía caótica de quien acaba de descubrir la libertad. Pero no. Estaba pálida, más delgada de lo que recordaba, y tenía unas ojeras violáceas que ni la capa de maquillaje que se había puesto lograba disimular. Su sonrisa, cuando me vio, fue un esfuerzo visible, un pequeño tirón en la comisura de los labios que no le llegó a los ojos. Me senté frente a ella, intentando ignorar la espina de inquietud que se me acababa de clavar en el pecho. Es el primer año de carrera, me dije a mí mismo. Es normal, el estrés, los estudios. Pero algo no encajaba. La conocía mejor que nadie. Conocía su luz, y esa luz estaba peligrosamente atenuada. Mi hermana, Vera, y su novio, Sergio, llenaban el silencio con su parloteo incesante. Hablaban de sus planes, de un coche nuevo, de unas vacaciones que querían hacer. Eran como una radio mal sintonizada, emitiendo un ruido constante que solo servía para hacer más evidente la quietud de Clara. Ella apenas hablaba, solo asentía o negaba con la cabeza, la mirada perdida en el mantel. Cada risa de Vera, cada comentario engreído de Sergio, parecía empujar a mi hija un poco más hacia dentro de su caparazón. La cena transcurrió en esa atmósfera de familiaridad forzada, densa como el humo de la chimenea. Yo comía sin saborear, observando a mi hija por encima del borde de mi copa de vino, sintiendo cómo la inquietud se transformaba en una alarma silenciosa que solo yo parecía escuchar. El cordero estaba seco, como siempre. El vino, demasiado áspero. Pero nadie decía nada. En esta casa, las verdades incómodas se barrían debajo de la alfombra hasta que formaban bultos con los que todos tropezábamos en silencio. Yo estaba harto de tropezar. Esperé a que hubiera una pausa en la cháchara de Vera sobre los azulejos de su nuevo baño. El silencio que se hizo fue breve, pero para mí fue suficiente. Me incliné un poco sobre la mesa, buscando la mirada de mi hija, que seguía fija en su plato casi intacto. Quería conectar con ella, romper el cristal que parecía separarnos. Por cierto, cariño, empecé, con un tono casual que me costó un esfuerzo sobrehumano. ¿Te apañas bien con los 1.200 euros que te envío cada mes? Si necesitas algo más, solo tienes que decírmelo. La reacción fue como una detonación silenciosa. Clara levantó la cabeza de golpe. Parpadeó, 1, 2 veces, como si mis palabras estuvieran en un idioma que no comprendía.
Su boca se entreabrió ligeramente. ¿Qué dinero, papá? La pregunta flotó en el aire, cargada de una confusión tan pura, tan genuina, que me heló la sangre. El tiempo se detuvo. Pude oír el crepitar de la leña en la chimenea, el zumbido del frigorífico en la cocina. Miré a mi alrededor. La cara de mi madre, Pilar, había perdido todo el color. Era una máscara de cera pálida. Mi padre, Ramiro, que se estaba sirviendo más vino, se detuvo con la botella en el aire, la boca abierta. Se atragantó, tosiendo violentamente. Fue Vera la que rompió el hechizo. Con una alegría estridente, casi histérica, exclamó: ¡ay, qué rico está el turrón! Quien quiere más, voy a por el de Gijona. Se levantó tan rápido que su silla chirrió contra el suelo. Pero yo no aparté la vista de Clara. Repetí, con una voz que sonó más grave de lo normal: el dinero para tus estudios, Clara. Para el alquiler, la comida. Los 1.200 euros que te envío el día 1 de cada mes. Sus ojos, enormes y oscuros, se llenaron de una emoción que no supe descifrar. Dolor, incredulidad, confusión, todo a la vez. Su tenedor se resbaló de sus dedos y cayó sobre el plato con un tintineo agudo que resonó en el silencio como un disparo. Papá, susurró Clara, y su voz era un hilo a punto de romperse. Miró a sus abuelos, luego a la silla vacía de Vera, como buscando una explicación en el aire. Yo no he recibido nada. Me mantuve en silencio, observándola. Dejando que la verdad, o la falta de ella, ocupara todo el espacio. Fue entonces cuando ella, con la voz temblorosa, me contó la historia que le habían contado a ella. La abuela, empezó, tragando saliva. La abuela Pilar me dijo que estabas pasando por un mal momento. Que la misión era dura y que apenas ganabas para ti. Me dijo que te morías de ganas de ayudarme, pero que no podías. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos, suplicando. Me dijo que, por favor, por lo que más quisiera, no te mencionaran nunca el tema del dinero. Que te haría sentir fatal, un fracasado, por no poder ayudar a tu propia hija. Cada palabra era una palada de tierra sobre un ataúd. El mío. Miré a mi madre. Ella estaba muy ocupada doblando su servilleta con una precisión milimétrica, como si de ello dependiera el equilibrio del universo. No me miró. La primera capa de la traición acababa de quedar expuesta. Y yo sabía, con la certeza fría que te da el haber sobrevivido en zonas de guerra, que aquello era solo el principio. No dije nada más. Me levanté de la mesa, cogí mi chaqueta del perchero y dije dos palabras: Clara, vámonos. Ella no dudó. Se levantó, pálida como un fantasma, y me siguió hacia la puerta. Nadie intentó detenernos. El silencio que dejamos atrás era más ruidoso que cualquier grito. El coche olía a nuevo, a plástico y a cuero. Un olor impersonal que contrastaba violentamente con la densa atmósfera familiar de la casa. Conduje sin rumbo fijo, alejándome del pueblo por las carreteras secundarias y oscuras. Clara miraba por la ventanilla, su silueta recortada contra la noche. No lloraba. Estaba en ese estado de shock que precede al dolor, cuando la mente se niega a procesar lo que el corazón ya sabe. Vi las luces de neón de una gasolinera 24 horas y giré bruscamente, aparcando en un rincón alejado, bajo una luz parpadeante que hacía que todo pareciera irreal. Apagué el motor. El silencio en el coche ahora era diferente. Era un espacio seguro, solo para nosotros dos. Fue ella quien lo rompió. ¿Es verdad?, preguntó en un susurro. ¿De verdad lo enviaste? Cada mes, respondí, mi voz sonando extrañamente calmada. Como el mecanismo de un reloj. El día 1. 1.200 euros para ti, para tus gastos. Y 400 para ellos, para ayudarles con sus cosas. Todo a la cuenta del abuelo Ramiro. Era la forma más fácil por las transferencias internacionales. Clara cerró los ojos y una sola lágrima se deslizó por su mejilla. Luego otra. Y de repente, se rompió. Se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar, un llanto silencioso y desgarrador que le sacudía todo el cuerpo. Me quedé quieto,
dándole espacio. Mi instinto era abrazarla, pero sabía que no era el momento. Primero, la verdad tenía que salir. Toda ella. Cuando por fin pudo hablar, sus palabras salieron entrecortadas, llenas de una angustia que me partió el alma. He tenido 2 trabajos, papá. 2. Limpiaba oficinas de madrugada antes de ir a clase. Y ponía copas en un bar los fines de semana hasta las 4. He faltado a clases de proyectos porque no podía más, porque me quedaba dormida en el autobús. A veces solo comía una vez al día para ahorrar. Cada frase era un puñal. Yo, a miles de kilómetros, trabajando bajo un sol infernal, creyendo que le estaba dando la tranquilidad para que solo se preocupara de estudiar. Y ella, aquí, luchando por sobrevivir. Levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Y lo peor es que en mis momentos más bajos, cuando pensaba en llamarte y pedirte ayuda, oía la voz de la abuela en mi cabeza. Y me sentía culpable. Creía que te estaba fallando. Pensaba, su voz se quebró, pensaba que ya no te importaba. Que por fin eras libre y te habías olvidado de mí. Esa fue la puñalada final. La que atravesó toda mi coraza. Porque no solo le habían robado mi dinero. Le habían robado la certeza de mi amor. El hotel de carretera olía a lejía y a tristeza. La habitación era impersonal, con 2 camas individuales y un cuadro de un paisaje genérico colgado en la pared. Clara se quedó dormida en cuanto su cabeza tocó la almohada, agotada por el peso de la revelación. Yo no podía dormir. La rabia era un animal enjaulado en mi pecho, arañando por salir. Pero años de entrenamiento en situaciones límite me habían enseñado a canalizarla. La ira es un combustible, pero el pánico es un veneno. Y yo no pensaba envenenarme. Saqué mi portátil de la mochila. La pantalla iluminó mi cara en la oscuridad de la habitación. Mi mente, entrenada para el análisis de amenazas y la planificación estratégica, se puso en marcha. Dejé de ser un padre herido y me convertí en el hombre que era en mi trabajo, metódico, frío, eficiente. Lo primero era cortar el suministro. Entré en el portal de mi banco online. Localicé la transferencia periódica de 400 euros a la cuenta de Ramiro. La cancelé. Un clic. Limpio. Definitivo. Sentí una pequeña y amarga satisfacción. Se acabó. Estaba a punto de cerrar el portátil cuando un mal presentimiento, una de esas corazonadas que en mi trabajo te salvan la vida, me hizo detenerme. La casa. Mi casa. La que había comprado con el sudor de mi frente, ladrillo a ladrillo. La que había dejado a mi hermana Vera y a su novio Sergio para que vivieran, con la única condición de que pagaran la hipoteca mensual. Un favor. Un acto de generosidad familiar. No seas paranoico, Ismael, me dije. Pero la corazonada insistía. Busqué los accesos a mi cuenta hipotecaria. Me costó recordar la contraseña. Cuando por fin entré, la página tardó una eternidad en cargar. Y entonces lo vi. Una lista de recibos. Y al lado de cada uno, en un rojo agresivo, las mismas 2 palabras, pago devuelto. 1 mes. 2 meses. 3. 6 meses de impagos. El aire se me escapó de los pulmones. Sentí un vértigo helado. ¿Cómo era posible? El banco no me había notificado nada. Ni una carta, ni un email. Nada. Mi cerebro intentó buscar explicaciones lógicas. Un error del sistema. Un retraso en la actualización. Pero en el fondo de mi estómago, la verdad ya estaba echando raíces. Navegué por la web del banco, mis manos moviéndose con una precisión febril. Y entonces lo encontré, en una sección de gestiones. Una solicitud de moratoria. Una pausa en los pagos de la hipoteca por dificultades económicas graves. Y estaba aprobada. Por un segundo, sentí un alivio absurdo. La casa no estaba en proceso de ejecución. Estaba a salvo. Pero el alivio duró un milisegundo, porque entonces leí el nombre del solicitante. Mi nombre. Ismael García. Con mi número de DNI.
Alguien había falsificado mi identidad. Alguien había llamado al banco, se había hecho pasar por mí, había mentido sobre mi situación financiera para detener los pagos. Alguien con acceso a todos mis datos. Alguien que vivía en mi casa. Vera. Me recliné en la silla, el portátil sobre mis rodillas. La habitación daba vueltas. El animal en mi pecho ya no arañaba. Estaba rugiendo. Le habían robado a mi hija su tranquilidad, su dignidad, la confianza en su padre. Y ahora, me habían robado mi nombre y habían puesto en jaque el único patrimonio que tenía. La traición no era una capa. Era un abismo. Y acababa de darme cuenta de que estaba de pie, justo al borde. La pantalla del portátil se quedó en negro, pero yo no veía mi reflejo. Veía a un niño de 5 años, asustado y callado, entrando por primera vez en esa misma casa que ahora estaba en el centro del huracán. Recuerdo el olor a cera de muebles y a sopa de cocido. Ramiro y Pilar me sonreían mucho. Demasiado. Eran los salvadores y yo era el salvado. Un niño del sistema, un expediente en una carpeta que ellos habían decidido convertir en un hijo. Los primeros años fueron un montaje de película. Juguetes nuevos, comida caliente, los primeros pijamas a juego de mi vida. Yo era su proyecto, y estaban decididos a que saliera bien. Aprendí rápido. Aprendí a dar las gracias sin que me lo recordaran. Aprendí a no llorar cuando tenía miedo. Aprendí a no hacer ruido, a no ocupar demasiado espacio. Aprendí a encajar en el hueco que me habían hecho. Y me esforcé. Dios sabe que me esforcé. Quería que estuvieran orgullosos. Quería ganarme mi sitio en la mesa. Esos fueron los que yo llamo los años felices. Y sí, todavía hoy me siento culpable por llamarlos así. Porque entonces, cuando yo tenía 10 años, llegó el milagro. Después de años de pruebas de fertilidad y consejos bien intencionados de relájate y ya verás cómo llega, mi madre se quedó embarazada. Naturalmente. Pilar resplandecía. Ramiro lloraba de alegría. Los vecinos trajeron bizcochos. Y cuando nació Vera, todo cambió. El cambio no fue brusco. Fue sutil, insidioso. Como una marea que se retira lentamente, dejando la playa fría y desnuda. Yo me convertí en el extra, en la foto de antes, en el actor secundario que sigue merodeando por el escenario cuando la estrella principal ya ha salido. No lo hacían con maldad. O eso es lo que la gente siempre dice. Pero cuando Vera sonreía, ellos aplaudían. Cuando yo sacaba un sobresaliente, ellos asentían. Cuando ella lloraba, corrían. Cuando yo lloraba, me preguntaban si estaba siendo demasiado dramático. Empecé a oírla entonces, esa frase, susurrada primero, y luego dicha abiertamente. Deberías estar agradecido de que te salvamos del sistema. Más tarde, evolucionó a, deberías estar agradecido por todo lo que hemos hecho por ti. Y lo estaba. Estaba tan desesperadamente agradecido que intenté demostrarlo con notas perfectas, con tareas extra, con un silencio obediente. Intenté pagar mi deuda. Una deuda que Vera nunca tuvo. Ella no tenía que demostrar nada. Solo tenía que existir. Ella tuvo clases de piano, fiestas de cumpleaños con payasos y un dormitorio sacado de un catálogo. Yo tuve ropa de segunda mano y masilla para pegar pósteres en la pared. Cuando ella rompía un plato, era un momento de aprendizaje. Cuando lo rompía yo, era un defecto de carácter. Pero la quería. Por supuesto que la quería. Era mi hermana pequeña. Ella no tenía la culpa de nada. Cuando llegó la hora de la universidad, ni se me pasó por la cabeza pedir ayuda. Pedir me parecía un acto de codicia. Yo tenía que poder solo. Tenía que seguir demostrando mi gratitud, mi valía. Me licencié con el dinero que ganaba en trabajos de mierda, durmiendo 4 horas al día. Me hice a mí mismo. Y cuando empecé a ganar dinero de verdad, sentí que les debía aún más. Les pagué facturas, unas vacaciones, la reforma de la cocina. Cuando Vera fue a la universidad, yo pagué una parte de su matrícula. Era lo que se esperaba de mí. Mi éxito era su cuenta corriente.
Mi necesidad de proveer para ellos no era amor. Era el pago interminable de una deuda que ellos mismos habían inventado. Por eso, cuando me fui a trabajar al extranjero, seguí enviando dinero. Por eso, cuando Clara empezó la universidad, ni por un segundo dudé en que ellos serían el canal para ayudarla. Confié en ellos. Confié en la estructura familiar que ellos mismos habían construido. Una estructura podrida desde los cimientos. La noche era ya casi día cuando marqué su número. Contestó al segundo tono, su voz ronca de sueño. Julián. Ismael. Joder, ¿qué hora es? ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? Julián y yo habíamos crecido juntos en las mismas calles polvorientas. Habíamos compartido bocadillos de chorizo, rodillas raspadas y secretos de adolescencia. Pero mientras yo elegí un camino de acción y disciplina militar, él eligió los libros. Se había licenciado en Derecho con matrícula de honor, un tiburón con traje hecho a medida que ahora tenía su propio bufete en la ciudad. Pero debajo de ese traje, seguía siendo el chaval leal que una vez me defendió en una pelea en el patio del colegio. Necesito verte, dije, mi voz plana. Es importante. Estoy en pijama, tío. Y yo estoy en un hotel de carretera a punto de cometer una locura. Te invito a un café. 30 minutos después, estábamos sentados en una cafetería de polígono industrial que olía a aceite rancio y a café quemado. Julián llegó con el pelo revuelto y una sudadera, pero sus ojos estaban despiertos y alerta. Los ojos de un abogado que huele un caso a kilómetros. No me anduve con rodeos. No hubo saludos ni charla trivial. Puse mi portátil sobre la mesa de formica y lo abrí. Quiero que veas esto. Como mi abogado. Él asintió, serio, y se inclinó sobre la pantalla. Le mostré todo. Metódicamente. Como si estuviera presentando un informe de misión. Primero, los extractos bancarios. Mes a mes. La transferencia de 1.600 euros saliendo de mi cuenta el día 1. Sin falta. Segundo, el historial de la cuenta de Ramiro. El ingreso de los 1.600 euros. Y luego, la retirada de 1.200 euros en efectivo o su transferencia a otra cuenta que no era la de Clara. Cada mes. Tercero, los mensajes de WhatsApp. Mi conversación con mi madre. Asegúrate de que a Clara le llegue el dinero para la matrícula este mes. Su respuesta, claro, hijo, no te preocupes, la niña está cubierta. Mi conversación con mi padre. Papá, ¿recibiste la transferencia de noviembre? Su respuesta, sí, todo en orden. Gracias por cuidar de la familia. Julián leía, sus dedos desplazándose por el trackpad, su mandíbula cada vez más apretada. No decía nada. Solo leía. Cuarto, el acuerdo de la casa. El email que le envié a Vera. Te dejo la casa sin pagar alquiler, pero te comprometes a pagar la cuota mensual de la hipoteca, 550 euros. Necesito que me respondas, acepto, para que quede constancia. Su respuesta, clara y simple, acepto, gracias, hermanito. Eres el mejor. Quinto y último, el portal de la hipoteca. Los impagos. Y la solicitud de moratoria fraudulenta. Cuando terminé, Julián se reclinó en su silla. Se pasó una mano por la cara y soltó un largo suspiro. Luego me miró, y en sus ojos ya no había sueño, solo una furia fría y profesional. Ismael, dijo, su voz baja y grave. Quiero que entiendas algo. Esto no es una disputa familiar por dinero. Esto no es un, me debes, te debo. Esto es un puto traco a mano armada. Se inclinó de nuevo. Vamos a desglosarlo. 1. Apropiación indebida. Se quedaron con un dinero que tenía un destinatario claro, tu hija. Tenemos los mensajes que lo prueban. 2. Estafa. Te mantuvieron en el engaño activamente, confirmando que el dinero llegaba. 3. Falsedad documental. Falsificaron tu identidad para negociar con un banco. Esto es penal, Ismael. Esto no se resuelve con una charla en el salón de casa. Esto se resuelve en un juzgado.
Asentí lentamente. Lo sé. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Porque tenemos dos vías. La civil, para recuperar tu dinero. Y la penal, para que paguen por lo que han hecho. Y créeme, hay delito de sobra para que un fiscal se dé un festín. Lo miré fijamente. La rabia en mi pecho se había enfriado, solidificado en un bloque de hielo. Quiero que dejen de actuar como si les debiera algo, dije. Quiero que entiendan que la deuda se ha acabado. Para siempre. Julián sonrió por primera vez esa noche. Una sonrisa afilada, de tiburón. Entendido, dijo. Prepara el coche. Vamos a empezar a entregar notificaciones. 2 días después, aparcamos frente a mi casa. Sentí una punzada extraña al decir eso, mi casa. Hacía meses que no la sentía mía. Se había convertido en un símbolo de mi estupidez, de mi confianza ciega. El jardín estaba algo descuidado, y había una bicicleta de niño tirada en el porche. La vida de otros había ocupado mi espacio. Julián bajó del coche con una carpeta de cartón bajo el brazo. Llevaba un traje impecable. Parecía un ángel exterminador con un maletín de cuero. Yo llevaba vaqueros y la misma chaqueta con la que había llegado del aeropuerto. Me sentía como un soldado volviendo a un campo de batalla que creía haber dejado atrás. Llamé a la puerta. No con los nudillos. Con la palma de la mano. Un golpe seco, autoritario. La puerta se abrió y apareció Vera. Llevaba unos pantalones de yoga manchados de pintura y una coleta despeinada. Al verme, parpadeó, sorprendida. Luego, una sonrisa burlona se dibujó en su cara. Vaya, vaya. Mira quién ha decidido volver al nido, ¿te has cansado de jugar a los soldaditos por el mundo? No respondí. Simplemente, le tendí el sobre que me había dado Julián. Era un burofax. Ella lo cogió con desdén, lo abrió con un movimiento brusco. Sus ojos recorrieron el papel. Su sonrisa se desvaneció. Orden de desahucio, leyó en voz alta. Entonces, soltó una carcajada. Una risa aguda, incrédula. ¡Ay, qué mono, de verdad, me estás echando! Miró a Julián. ¿Y tú quién eres, su matón a sueldo? Soy su abogado, dijo Julián con una calma que ponía los pelos de punta. Y esa notificación es legalmente vinculante. Tiene 30 días para desalojar la propiedad. Vera puso los ojos en blanco. Uf, no te preocupes, guapo. Me iba a ir de todas formas. Se apoyó en el marco de la puerta, cruzada de brazos, recuperando su aire de suficiencia. De hecho, llegas tarde, hermanito. Ya no la necesito, nos hemos comprado un piso. Me quedé mirándola, sin comprender. ¿Qué has comprado qué? Un piso. Precioso. Con terraza y todo, dijo, saboreando cada palabra. Pensé que ya era hora de tener algo propio, ¿sabes? Un regalo de Navidad para mí. Fue entonces cuando miré por encima de su hombro, hacia el interior de la casa. Y lo vi. Cajas de cartón apiladas en el salón. Plástico de burbujas. Muebles cubiertos con sábanas. Estaban en plena mudanza. Y en la cocina, vi a mis padres. A Ramiro y a Pilar. Estaban envolviendo platos en papel de periódico, sonriendo, ayudándola. Como si fuera la cosa más normal del mundo. Como si estuvieran celebrando una victoria. La victoria que habían conseguido a mi costa. Empujé la puerta y entré. La escena era de una normalidad grotesca. Cajas etiquetadas, cocina, libros de Vera, adornos. El olor a cartón y a polvo. Y mi familia, mi puta familia, desmantelando mi casa para construir la suya. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, mi voz peligrosamente baja. Mi madre, Pilar, se giró, con un plato envuelto en la mano. Pues ya lo ves, hijo. Ayudando a tu hermana con la mudanza. Es un piso precioso. Su tono era alegre, como si estuviera orgullosa. No me refiero a eso, dije, avanzando hacia el centro del salón. Me refiero a cómo ha comprado un piso. Con dinero,
Ismael, soltó Vera con sarcasmo. ¿Te acuerdas de lo que es, o en África solo usáis trueque? Sergio, su novio, que hasta entonces había estado callado como una rata, soltó una risita estúpida. Me giré hacia ella. ¿De dónde ha salido el dinero para la entrada, Vera? Ella sonrió, una sonrisa de pura malicia. De ser inteligente. De ahorrar. Al no tener que malgastar el dinero en pagar tu hipoteca, obviamente. Lo dijo. Sin un ápice de vergüenza. Con orgullo. Julián, que había entrado detrás de mí, levantó una ceja. Quiere decir, la hipoteca que se comprometió a pagar por escrito a cambio de vivir aquí. Va, tecnicismos, dijo Vera, agitando una mano en el aire. Me volví hacia mis padres. ¿Y a vosotros os parece bien todo esto? Mi padre, Ramiro, se cruzó de brazos. Su cara era una máscara de terquedad. Ella necesitaba un hogar, Ismael. Un lugar estable. Tú no estabas usando la casa. No la estaba usando porque estaba partiéndome el lomo a miles de kilómetros, estallé, perdiendo la calma por primera vez. Para mantener a mi hija y para ayudaros a vosotros. Oh, por favor, saltó mi madre. No te pongas dramático. Pareces un mártir. Nadie te obligó a irte. Y se quedó con el dinero de Clara, grité. Nosotros lo necesitábamos más, dijo Vera, su voz de repente fría y dura. Tu hija es una exagerada. Tenía trabajo, no se ha muerto de hambre. Estaba trabajando en 2 sitios, viviendo a base de bocadillos, pensaba que la había abandonado. Pues ya es mayorcita para saber que la vida es dura, espetó Pilar. Fue suficiente. Se acabó. No había nada que hablar. No había nada que salvar. Julián dio un paso al frente y le entregó a Vera el segundo sobre, más grueso que el primero. ¿Y esto qué es?, preguntó ella, con fastidio. Una reclamación formal de cantidades, dijo Julián, su voz cortando el aire. Exigimos la devolución íntegra de los 6 meses de hipoteca impagados. Y la restitución de los fondos sustraídos destinados a su sobrina. Un total de 10.500 euros, para ser exactos. Más daños y perjuicios por la falsedad documental. Vera se rió. ¿Daños y perjuicios? Pero si te he hecho un favor. Te pausé los pagos para que el banco no te quitara la casa, deberías darme las gracias. Miré a mi alrededor. A la mujer que envolvía mis platos. Al hombre que había pulido mi cubertería. A la hermana que me había robado un futuro y lo llamaba ser inteligente. Y entonces, con la calma más letal que he tenido en mi vida, sentencié, nos vemos en el juzgado. Su defensa en el juicio fue un insulto a la inteligencia. Era un regalo, dijo su abogado, un tipo repeinado con un traje que le quedaba pequeño. Mi cliente, dijo refiriéndose a Ramiro, recibía un dinero de su hijo de forma voluntaria. No había ningún contrato que estipulara su uso. Legalmente, era una donación. Casi me río. No de gracia, sino de la pura y descarada estupidez del argumento. Si no me hubiera reído, habría gritado. Julián se levantó, tranquilo como un monje budista. Señoría, tenemos mensajes de texto donde el demandante indica claramente que el dinero es para los gastos de manutención y estudios de su hija, la nieta de los demandados. El juez, un hombre mayor con cara de pocos amigos, asintió. Veámoslos. Proyectamos en la pantalla grande de la sala las capturas de pantalla. El mensaje a mi madre, asegúrate de que a Clara le llegue el dinero para la matrícula este mes. La respuesta de ella, claro, hijo, no te preocupes, la niña está cubierta. Brillaba en la pantalla, una mentira digital e imborrable. El abogado contrario carraspeó y cambió de táctica. Bueno, esa podría ser la intención del demandante, pero no hay pruebas de que mis clientes aceptaran esos términos. Entonces llegó el verdadero circo. Subieron a mi padre al estrado. Caminó con la solemnidad de quien va a dar un sermón. Juró decir la verdad con la mano sobre la Biblia. Mi hijo, Ismael, comenzó, con voz temblorosa, es un buen hombre. Ha triunfado en la vida.
Cuando empezó a enviarnos dinero, pensamos que era su forma de mostrar gratitud. Al fin y al cabo, nosotros le criamos. Le salvamos del sistema. Se le humedecieron los ojos al decirlo. Nosotros no le pedimos nada. Lo hizo libremente. Luego le tocó a mi hermana, Vera. Y si mi padre fue un sermón, ella fue una obra de teatro. Se arregló el pelo, se mordió el labio, habló en un susurro lastimero. Yo lo estaba pasando fatal, dijo, mirando al juez con ojos de cordero degollado. Mi novio y yo apenas llegábamos a fin de mes. Cuando mi hermano me ofreció la casa, le estuve muy agradecida. Dije que haría lo posible por cubrir la hipoteca, pero nunca fue algo, ya sabe, legalmente vinculante. Era una cosa entre hermanos. Los hermanos se ayudan. Julián se levantó. ¿Firmó usted o no un acuerdo por correo electrónico donde aceptaba pagar la hipoteca a cambio de residir en la vivienda? Vera se miró los zapatos. Bueno, sí, pero eso era algo informal. Y entonces llegó el golpe de gracia de su defensa. Presentaron la moratoria de la hipoteca como si hubiera sido idea mía. Su abogado afirmó que yo había llamado a Vera, presa del pánico por perder la casa, y le había rogado que tramitara la pausa en mi nombre. Él estaba en el extranjero, señoría, dijo el abogado con aire condescendiente. Era más fácil que su hermana se encargara del papeleo nacional. Casi me ahogo. Era una mentira tan elaborada, tan retorcida, que resultaba casi admirable. Julián esperó a que terminara. Entonces, se levantó lentamente. Señoría, eso contradice el acuerdo de la hipoteca firmado. Pero, además, tenemos una grabación, obtenida legalmente, donde la acusada, la señora Vera Ruiz, admite haber suplantado la identidad del demandante ante la entidad bancaria. La cabeza del juez se levantó de golpe. Reprodúzcala. Y lo hicimos. El audio de mi teléfono móvil, que había empezado a grabar segundos antes de llamar a su puerta aquel día. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Primero, la voz de Julián, clara y precisa, usted suplantó su identidad para pausar el préstamo. Y luego, la voz de Vera. Brillante, engreída, triunfante. Deberías darme las gracias por pausar los pagos, así no te la quitaba el banco, te he hecho un favor. Actúas como si hubiera destrozado la casa o algo así. El sonido de su propia arrogancia llenó la sala. Su abogado bajó lentamente el bolígrafo. Mis padres se quedaron petrificados en su banco. Vera se puso blanca. El juez se reclinó en su sillón, entrelazó los dedos y dijo, con una calma aterradora, bueno. Eso ha sido, esclarecedor. A partir de ese momento, su defensa se desinfló como un globo pinchado. El juez falló a nuestro favor. En todo. Condenó a Ramiro y Pilar a devolver hasta el último céntimo del dinero destinado a Clara. Y condenó a Vera a pagar los meses de hipoteca adeudados, más una indemnización por daños y perjuicios. El total ascendía a una cifra que sabía que no podían pagar. Pero, por supuesto, había un problema. No tenían el dinero. Vera había metido cada euro robado, cada euro ahorrado de mi hipoteca, en la entrada de su flamante piso nuevo. Un piso que ahora poseía, pero que no podía permitirse. Suplicó en los pasillos del juzgado. Lloró. Dijo que la llevaríamos a la bancarrota, que era injusto, que era su hermana. Al juez no le importó. La ley es la ley. 2 semanas después, tras incumplir el primer plazo del pago ordenado por el tribunal, Julián presentó la solicitud de ejecución de la sentencia. Y el juez, sin dudarlo, aprobó el embargo. No fue rápido. No fue fácil. Hubo más papeleo, más burocracia. Pero fue, sin lugar a dudas, satisfactorio. La justicia poética, a veces, es lenta, pero cuando llega, es implacable. Un mes más tarde, recibí una notificación oficial. El piso que mi hermana había comprado con el dinero robado a mi hija, la casa de sus sueños construida sobre una montaña de mentiras, era oficialmente mío. Su capital en la propiedad, el dinero que había invertido, cubría casi exactamente la deuda que tenía conmigo. Se había hecho justicia.
No una justicia familiar, basada en el perdón y las segundas oportunidades. Sino una justicia real, fría y contable. La única que ellos, con sus acciones, habían demostrado entender. El único idioma que respetaban. El del dinero. Y ahora, yo lo tenía todo. Al día siguiente, llamé a un agente inmobiliario. Tengo 2 propiedades para alquilar, le dije. 2 casas. 2 fuentes de ingresos. 2 futuros asegurados. El mío y, sobre todo, el de mi hija. Llamé a Clara. Estaba en la biblioteca de la facultad. Le conté la resolución del juez. No hubo un te lo dije. No hubo gritos de alegría. Solo un silencio al otro lado de la línea, y luego una voz tranquila. Así que, hemos ganado. Sí, dije. Hemos ganado. He dejado el trabajo del bar, dijo ella. Sonreí por primera vez en semanas. Una sonrisa genuina. Bien. Te mereces volver a dormir por las noches. Hubo una pausa. ¿Te importa si mantengo el de la cafetería? Solo los sábados. Me gusta el olor a café por la mañana. Claro, cariño, le dije. Lo que a ti te haga feliz. Volví al extranjero para una última misión de 6 meses. No porque lo necesitara económicamente, sino porque lo necesitaba mentalmente. Necesitaba un colchón, no solo de dinero, sino de tiempo y distancia. Necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida para poder empezar uno nuevo. Pero esta vez, todo fue diferente. El dinero de los alquileres iba directamente a una cuenta a nombre de Clara. Su alquiler, su comida, sus libros de arte carísimos, sus materiales de diseño. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo sobreviviendo. Y yo tampoco. Hablábamos por videollamada cada domingo. Me enseñaba sus proyectos, sus maquetas, su habitación del colegio mayor, ahora ordenada y luminosa. Había una luz en sus ojos que yo creía perdida para siempre. Es raro lo fácil que parece la carrera ahora, me dijo una vez. Asentí, porque sabía exactamente a lo que se refería. Cuando has pasado tanto tiempo intentando mantener la cabeza fuera del agua, el simple acto de respirar te parece un lujo extraordinario. Bloqueé sus números de mi teléfono. El de Ramiro. El de Pilar. El de Vera. Los borré de mi vida como se borra un archivo corrupto. No sentí pena. No sentí rabia. Solo una inmensa, abrumadora sensación de paz. 6 meses después, volví a casa. Para siempre. Clara me recogió en el aeropuerto. Nos abrazamos en el parking, un abrazo largo y silencioso que lo decía todo. No hubo discursos ni lágrimas. Solo el calor de saber que estábamos juntos en esto. Encontramos un pequeño apartamento cerca de su campus. No para vivir juntos, Dios me libre, sino para tener un lugar al que llamar hogar. Cenábamos juntos una vez a la semana, a veces más. Hablábamos de su futuro, de sus sueños de ser una gran diseñadora, de la vida. Y de la familia. O de la falta de ella. Una noche, mientras preparábamos pasta, me dijo, no siento haberlos perdido, papá. No deberías, respondí. Chocamos nuestros tenedores como si fueran copas de vino. La casa que compraron con dinero robado ahora financia el futuro de mi hija. La justicia, a su extraña manera, ha equilibrado la balanza. En cuanto a mí, no los echo de menos. Ni sus cumpleaños, ni su culpa, ni su silencio acusador. Algunas familias se rompen. Otras, simplemente, hay que soltarlas para poder seguir a flote. Y yo, por primera vez en años, siento que por fin puedo respirar. Así que decime vosotros. ¿Fui demasiado lejos, o no lo suficiente? Hay gente que dice que la familia lo es todo. Pero, ¿qué es la familia si le da la espalda a tu propia hija? Me encantaría saber lo que pensáis.